Johan, Sol, Bruno, Camila, Andy, Chávez. Vamos a ver, clase de hoy día, primer militarismo. Estoy un poco malito, muchachos, un poco con gripe, un poco con el cuerpo malestar, pero aún así algo en mi conciencia me lleva a venir y a pesar de toda esta debilidad del cuerpo, venir por ustedes, ¿no? En realidad, para mí enseñar a los pobres es algo que lo hago con el mayor desprendimiento, sin que me paguen, y así es enfermo, ¿no? En realidad, muchachos, vamos a desarrollar, ayúdenme un poquito de repente a participar para que la clase salga provechosa. Título: el primer militarismo. Primer militarismo. Ahí está. En 1827 y 1872, el primer militarismo, ¿ya? Bien. El primer militarismo se divide en dos etapas. Son 50 años. La primera etapa, el caudillismo militar. La etapa del caudillismo, una etapa totalmente inestable, de constante golpe de Estado, el caudillismo militar o caudillaje militar. La etapa de la prosperidad falaz. Que va entre 1845 y 1872, los siguientes 30 años, ¿no? 1827, 1845. Bien, ¿cuáles son las características de esta primera etapa? Característica económica, social, política, y las características de esta otra etapa. ¿Qué caracteriza al Perú, los
primeros 20 años de la historia republicana. A ver, ¿qué caracteriza? El tipo de economía que tenía el Perú los primeros 20 años era una economía, ¿ya? Una economía fragmentada en regiones, desarticulada por regiones o regionalizada, ¿no? Con un presupuesto totalmente deficitario, con un fisco que nunca recibe dinero suficiente para gobernar, un fisco deficitario, raquítico. El ingreso más importante era el ingreso que pagaban los indígenas. Ese tipo de país teníamos, ¿no? Socialmente, esa economía regionalizada, desarticulada, por regiones generaba familias poderosas, contaditas con los dedos de mi mano. Esas familias poderosas eran tan poderosas en su región, tan poderosas que si no les gustaba el presidente podían fomentar golpe de Estado. ¿Cómo se llama en Europa de la Edad Media esa coyuntura política donde cada señor tiene poder sobre sus dominios? No importa si es chiquito, mediano o grandazo, cada señor hace y deshace a su antojo en su región, en sus dominios. ¿Cómo se llama esa coyuntura política, ese fenómeno político? ¿Cómo se llama? ¿Acaso eso no es feudalismo puro, muchacho? ¿Ah? Hoy, nadie me responde, ¿eh? O está durmiendo esa gente que... Yo pensaba que me iban a responder. Tengo 40 en el chat y nadie me responde. Encima que he dicho que estoy mal. Respondan, mi madre, respondan. No me dejen hablando solo. ¿Ya? Sí, Rebeca, mamita. Así como tú debes responder todo. Ese feudalismo puro. Una situación política llamada la poliarquía feudal. Así era el Perú. Por regiones, pues, señores poderosos. Élites. Por provincias, ¿no? Por provincia, que hacían y deshacían a su antojo, que formaban sus propios ejércitos y que le daban golpe de Estado a un poder central si no les beneficiaba, si no les satisfacía. Élite por provincia, ¿no? Otra situación social continúa el esclavismo y el llanaconaje, completa llanaconaje. En el aspecto político, constante inestabilidad total. Golpes, ¿no? Guerras, ¿no?
una inestabilidad total, con una política donde predomina el caudillismo y el clientelismo. ¿Ya? Caudillismo viene de caudillo, lúcete, defíneme un caudillo, escribe, defíneme un caudillo. ¿Qué es un caudillo de esta época? ¿Qué es un caudillo? ¿Acaso no es un humano, una persona cuyo ego está elevado a tal punto de que se cree el único capaz de dirigir el Perú, el único capaz de ser presidente, que conduzca el Perú a su salvación, a su desarrollo? Un caudillo es un recontraegocéntrico, no admite cuestionamientos, no acepta que se equivocó, no acepta errores. Un caudillo está alimentado por su clientela política, ¿no? Narcisista hasta el tuétano, ¿Quién alimenta ese narcisismo? Su clientela. En política, señoritas, díganme ustedes, ¿qué significa que ustedes tengan su clientela? A ver, vamos a tratar de analizar los términos. Chicas, ¿qué significa que ustedes tengan su clientela? Tengan cuidado con lo que van a responder. Estamos hablando de clientela política. ¿Qué significa? ¿Quién pone el chinchín? A ver, traduce, mamita, no encuentro tu jerga vulgar de proletaria, ¿no? ¿Ya? No encuentro su jerga vulgar, no lo encuentro. Disculpa, no, claro, yo entiendo que ustedes hablan así. Chinchín es que money, ¿no? Plata. Ah, ya, dinero, muy bien. Ah, money, disculpe, ¿no? A veces, como yo ya dejé la pobreza hace años, como que ya no me codeo, ¿no? Un poco, ya no me perdí de la jerga. Ya, la clientela, claro, no solamente pone la plata, ¿no? Sino pone el respaldo, la base social, pone también, ¿cómo se llama? El apoyo en todos los sentidos, ¿no? Que va a tener el caudillo, el respaldo que va a tener el caudillo una vez que el caudillo toma el poder o intenta tomar el poder. Y la clientela está detrás también del beneficio que va a recibir, porque no adula y no engrandece el ego del caudillo a gratis. Está buscando algo. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que le da el caudillo una vez que toma el poder? Su macho, chile, y eres brava, tu mamita. Money, cash, billuyo, chivilines, palitos, chenchen. Oh, bravo, chile. Mamita, tú, mamita, ¿en qué cerro vives? Ah? Más o menos, que te sabes todas las jergas, ¿no? Claro, bueno. Entiendo, ¿no? Ya vamos a contar a Chile cuando necesitemos traducir lenguaje subestándar, ¿no? Lenguaje subestándar. Te decía, ¿no? La clientela está detrás de un beneficio, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de la clientela? Ay, ya, Chile, mamita, qué gusto de Junín entonces, ¿no? Estuve en Junín el año pasado, mamita. Estuve ahí nomás en la laguna de Chinchaycocha. ¿De ahí eres tú? Tú eres en la laguna de Chinchaycocha. Estuve en el propio Junín, en la plaza también. Me di un salto por San Pedro de Cajas, también me di un salto, ¿eh?
que está ahí nomás. Ya, Junín parte selva, yo me he ido a Junín parte sierra, pues no el propio Junín. Pichanaki, ya. Muy bien, ya es parte selva, pues, ¿no? Ya, un gusto entonces para todos los alumnos de provincia que están lejos aquí de Lima. Pero bueno, completamos la idea, ¿no? La clientela política son todos los franeleros, los sobones, los que alimentan al caudillo, la clientela que está detrás de los puestos públicos, porque ese caudillo, una vez que tome el poder, bueno, lo primero que retorna el beneficio, ¿no?, de todo la plata, el dinero que ha financiado quizá, ¿no?, los ejércitos, lo devuelve pues con los puestos públicos, ¿no? Importante entonces el clientelismo, ¿no? ¿Ya? Importante entonces el clientelismo para la política de ese entonces, ¿ya? Importante el clientelismo para la política de esta etapa, ¿ya? Ya. Muy bien. Vamos a ver acá. Y desde el punto de vista, también hay que ver ahí las fronteras, ¿no? Se delimitaron las fronteras en ese entonces, fronteras. Lúcete. ¿Con qué principios se delimitan las fronteras de los jóvenes países que están naciendo? Al toque los principios que guiaron la determinación de las fronteras en aquel entonces. Muy bien, los dos principios fueron el uti possidetis. Uti possidetis. Y la libre determinación. Uti possidetis, que es el uso de documentos en base a documentación, ¿no? Documentación hasta 1810, ¿no? La documentación que demostrara que esos territorios son tuyos. Y el otro principio es la libre determinación. La libre determinación de los pueblos, que significa no otra cosa que consulta popular, o también le puedes llamar un plebiscito. También podemos. No te olvides que el uti possidetis es usar, o bueno, se traduce como lo que poseísteis, poseeráis, ¿no? O sea, lo que poseíste antes, poseerás ahora, ¿no? En latín, lo que poseísteis, poseeráis. O poseeréis, si no me equivoco, no estoy hablando piedras, si no me equivoco, poseeréis. O sea, poseeréis ahora, ¿no? ¿Y qué poseímos hasta el 1810? Antes de la independencia, en 1810, ¿qué éramos? Éramos virreinatos, éramos audiencias, éramos capi, éramos capitanías. O sea, las fronteras que tuviste hasta 1810, sea virreinato, sea capitanía, o sea audiencia, que también era una jurisdicción de administración de justicia, esas fronteras van a ser las referencias para tus fronteras ahora como país independiente. ¿Me estás entendiendo nada más? Con sinceridad, ¿me estás entendiendo? Si me están entendiendo, díganme qué territorios, o mejor dicho, esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué jurisdicción política se va a usar
¿Qué fronteras de... No, vamos a elaborar la pregunta, ¿no? Las fronteras de qué jurisdicción política virreinal se va a usar para delimitar las fronteras de Bolivia. Acá te agarro, a ver, respuesta. Las fronteras de qué jurisdicción política virreinal, de la época virreinal, se va a usar para delimitar las fronteras del país Bolivia. Entonces aquí tiene la respuesta. Alternativa A. O no te pases, no estamos bromeando, ¿ah? Como que alternativa A. Plata. Intendencias. Están perdidos, están perdidos. ¿Sabes? Bien, la jurisdicción que se va a usar para delimitar la frontera de Bolivia es el virreinato de Bolivia. No existe el virreinato de Bolivia, ¿ves, muchachos? Entonces es falso. Es la capitanía de Bolivia. No existe capitanía de Bolivia, pues. ¿Qué se va a usar? La audiencia de la audiencia de... Nadie responde. La audiencia de Charcas. La audiencia de Charcas. Es un ejemplo. O sea, en base a audiencias, en base a antiguos virreinatos, en base a antiguas capitanías, según lo que te corresponda, según lo que tú quieras documentar, eso va a ser tu frontera. Ahora sí. ¿Me dan el dedo, queridos hermanitos míos? Oh, me salió. Por fin mi lengua no se tragó. Bueno, me da gusto que a veces yo me preparo también para, ¿no? Entreno mi lengua también para venir al salón y, bueno, no estarme trabando. Bien, vamos a comparar esta época, pues, con la prosperidad falaz, ¿no? A ver, ¿no? Claro, ejercicios de lengua, mi estimada, claro, uno como profesor tiene que hacer sus ejercicios de lengua, mamita, ¿no? Claro, ¿no? Sus gárgaras también, claro, ¿no? La chachajita, ¿se ve? A ver, en el aspecto económico, mientras que esa era una época de un fisco deficitario, nunca alcanzaba la plata, el presupuesto. Esta es una época de bonanza económica. Bonanza económica por de frente o no, por la venta de guano, bonanza económica guanera. El Estado tenía cualquier cantidad de plata, ¿no? Un Estado pues con bonanza, ¿no? Bonanza estatal, puedo poner, ¿no? Bonanza estatal guanera. ¿Y por qué fue falso? ¿Por qué fue falso, muchachos, no? ¿Acaso no se le dice falso porque fue una falsa prosperidad para la nación en su conjunto? ¿Acaso no es falso porque para la mayoría del país no recibió ningún beneficio considerable de esta bonanza económica? Ingresaron millones de libras esterlinas, porque se vendían libras esterlinas. ¿Y la mayoría de este país acaso se benefició? La mayoría del país, más del 90% de la población de Perú de aquel entonces,
¿Tenía tu cara o la mía? ¿Quiénes eran la mayoría? ¿Gente con tu cara o con la mía? ¿Gente con la mía? Hoy. Cuando yo digo la mayoría del país, en aquel entonces más del 90%, eran indígenas. Entonces, si tú sabes que eran indígenas, dime, ¿es tu cara o la mía? ¿Tu cara o la mía? Indígenas. Por eso, que ustedes no tienen cara de indígenas, no tienen rasgos indígenas, no son descendientes de indígenas. Oye, pues muchacho, ¿te has mirado al espejo? ¿Qué tienes cara de ucraniana? ¿Qué tienes cara de francés? ¿De holandés? ¿De sueco? Ya pues muchacho, ya. O yo no pensé que eran tan acomplejados, ¿ah? Mira tu apellido Condorcanqui y vienes aquí a decir que tienes cara de holandés, ¿ya? Ya pues muchacho, ¿no? Y mira tu apellidazo andino. Pero ya, pues ya me doy cuenta, ya, eso no es broma. Esto es a propósito, quería saber con qué clase de alumnos estoy trabajando, ¿ya? Entonces, por eso es prosperidad falaz, porque solo benefició ¿ya? A tu vieja, a la vieja oligarquía, solo benefició a esa oligarquía vieja que viene desde la independencia, que viene desde la colonia, ¿ya? Solo benefició a la oligarquía, ¿ya? Esa es una característica social. La mayoría fue marginada de este beneficio. Políticamente, esa época fue inestable. Aquí hubo una relativa estabilidad. No hubo tanto golpe de Estado, una relativa estabilidad. Pero ¿cómo se consiguió esa relativa estabilidad? ¿A base de qué? El principal medio para conseguir la estabilidad fue la ampliación burocrática. El Estado creció hasta por ampliación burocrática. Y el principal gestor de esta ampliación, de este crecimiento estatal, fue Ramón Castilla, pues muchacho. ¿Ya? ¿Tú tienes el chat ahí? Sí, maestro. ¿En tu celular? No. Ah, ya. Dime, ¿cuál problema? Vamos allá. Prosperidad falaz. ¿Ya? Regrese. ¿Qué pasó? No sé nada. ¿Ya? Entonces, vamos a vivir una relativa estabilidad conseguida en base a la ampliación burocrática. Bueno, y al final también políticamente va a ser la época de un fuerte debate, ¿no? Fuertes debates político-ideológicos. Fuertes debates político-ideológicos, ¿ya? Como los L versus los C. ¿Qué me refiero con el debate entre los L y los C? El debate entre los no me vas a poner leones y cobras, ¿ah? No me vas a poner tonteras, ¿ah? Muy bien, mi estimada Yasmín. Conservadores y liberales. Claro, vamos a ver acá las posiciones. Le voy a enseñar a ver, muchachos, las posiciones de una vez. A ver, Abigail, tú también ahí presta atención a las posiciones, ¿no? Posiciones
políticas que hubo en aquel entonces, las posiciones políticas. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuáles son las dos posiciones políticas? Hemos dicho. Vamos a ver los debates, ahí está. Los L versus los C. Ahí está, los L versus los C. Ahí está. Debatieron sobre diversos temas. Uno de los temas importantes es el segundo DD. ¿Qué plantearon los liberales y qué plantearon los conservadores? El segundo DD fue acerca de qué tipo de república debemos tener. Una república donde el mayor poder lo tenga el Parlamento o una república donde el mayor poder lo tenga el presidente. Ellos planteaban un ejecutivo fuerte, un presidente que tenga la última palabra. Por eso también eran llamados presidencialistas. En cambio ellos eran llamados los parlamentaristas porque querían debilitado el poder ejecutivo débil. Así los tomaríamos como su posición, los del ejecutivo. Pero ese es el segundo debate doctrinario. Yo estoy asumiendo que mis muchachos saben cuál es el primer debate doctrinario. ¿Cuál fue el primer debate doctrinario que se discutió en época de San Martín durante el protectorado? ¡Lúcete! El primer debate doctrinario fue nada, Abigail, no escribe esta gente. Chicos, están vivos, por favor. Siquiera respóndeme, no sé, profesor, no sé. Ya, yo así voy a sacar tu nivel. No sé. Se supone que son gente de quinto de secundaria, yo voy a entender porque no saben. Yo voy a entender que no saben. ¿No? El primer debate doctrinario durante el protectorado de San Martín, lo acabamos de ver la semana pasada, ¿no? Fue si el Perú debía ser M o el Perú debía ser R. MD, como ustedes, MD, monarquía. Sí, monarquía. Yo pensé que era MD, maravilloso. Y R de república, claro, ven muchachos, M de monarquía y R de república. Los M versus los R, eso ya está. Ese debate ya está zanjado, ¿ya? Ese debate lo terminó de zanjar el primer Congreso Constituyente cuando declaró al Perú una república unitaria, democrática, ¿ya? Una república unitaria, democrática, centralizada. El Congreso de la República declaró al Perú así y ese debate ya está zanjado. Acá se está debatiendo el segundo debate doctrinario, ¿no? Aquí la prosperidad falaz fue el tercer DD. ¿Quién me dice de qué trató el tercer DD? El tercer debate doctrinario. Acerca de si el Perú debía hacer recaer el poder sobre las mayorías que viven en este país, sobre las mayorías populares o sobre las minorías educadas, ilustradas, leídas y inteligentes. Ese era el debate, ¿no? Si los que se involucren en la vida política del país solamente deben ser los instruidos, los educados, los ilustrados, los inteligentes, o si el poder político debe estar en la mayoría de este país, incluyendo a la mayoría de raza indígena. Gente con tu... Ya no voy a preguntar a gente con tu cara o con la mía porque ya me sabe lo que me van a responder. Abigail, me he defraudado de este salón. Porque le pregunto. Sí, me han defraudado, me han decepcionado. He preguntado que los antiguos indígenas serían gente con tu cara o con la mía, y esta gente no se siente descendiente indígena. ¿Ah? A pesar que sabemos por su apellido y por su cara
y hasta por el lugar donde vive, sabemos de dónde proviene, pero tú ya, ¿qué voy a hacer, muchacho? ¿Qué voy a hacer? Si el profesor Miguel, con la cara que tiene, es consciente de su 5% de indígena que tiene y se siente orgulloso, ya ve, muchacho, usted, ya ve, muchacho. ¿No? ¿Sí o no? A Miguel, ¿te puedes saber de qué te ríes? Es el 95%. A ver, es un europeo. Parece alemán o eso. Ya, no me vacilen, no se quedan graciosos. Ya. Ellos planteaban la soberanía recae en el pueblo, debería recaer en el pueblo. En la mayoría de este país, soberanía popular. ¿Y ellos qué planteaban? La soberanía de la élite educada, soberanía de la inteligencia, de los inteligentes, de los educados, de los ilustrados. Otro tema a discutir era la economía, el comercio, ¿no? El comercio. El debate era si le debemos poner trabas, restricciones al comercio o debe ser libertad plena y total con cualquier país que quiera comercializar. ¿Qué planteaban los liberales? ¿Qué planteaban los conservadores? Dime, lúcete. ¿Ah? Los liberales planteaban la libertad plena, el librecambismo. Y los conservadores planteaban el proteccionismo. Los conservadores planteaban el proteccionismo. Ahí está, pues, muchachos. Y hay otros temas de debate. Por ahora los vamos a dejar. Vamos al primer periodo, vamos a desdoblar qué cosas más es importante estudiar de los primeros 20 años de la República. Vamos a hacerlo acá con rojito. También estuvo el tema del negro, ¿no? Vamos a ponerlo acá, también estuvo el tema del negro. ¿Qué planteaban los liberales? ¿Qué planteaban los conservadores? Que el negro debe ser libre. Ellos eran por la abolición de la esclavitud, abolicionistas. Y ellos eran esclavistas. Ahí está. Vamos a ver acá. Lo más importante durante el caudillaje militar o caudillo militar fue el proyecto de formar un país poderoso en Sudamérica, uniendo al Perú con otra potencia. ¿Con qué potencia de tuberculosos querían unir al Perú para llegar a ser un país más fuerte? ¿Ah? Uniendo al Perú. Ya, Abigail, hay que pasarle pintura acá. Abigail, por favor, manda tu informe. ¿Ya? La Confederación, la Confederación Perú-Boliviana, la Confederación Perú-Boliviana. O sea, el periodo tiene 20 años, pero yo solo voy a estudiar estos 3 años en la que se intentó consolidar este país que iba a ser un país poderoso, de haber perdurado. Pero ¿quién se encargó de destruir este país? ¿Quién es su principal enemigo? La gente
me vacila, ¿no? La gente me vacila. Que soy de sangre nórdica, que soy grengo, ¿no? Grengo, ¿no? Vamos a obligar a todos a mandar su foto, a ver, vamos a obligar a todos a mandar su foto. Quiero verte ahí, a ver. ¿Ya? Bien, la Confederación Perú-Boliviana, ¿fue un proyecto liberal o conservador? ¿Ah? Lúcete, ¿fue un proyecto liberal o conservador? No te olvides, fue un proyecto liberal, un proyecto político, pues se buscaba ser un país fuerte, pero también comercial, un proyecto político comercial, ¿ya? De tendencia liberal, de objetivos liberales, promovido por los sectores comerciales, ¿ya? Cuyo líder, ¿quién era? Andrés de Santa Cruz. Ahí está. ¿Ya? Sus objetivos, ¿ya? Su objetivo mayor, entre otros objetivos, ¿no? Hacer un país fuerte en la región, que sea referente en Sudamérica. Otro objetivo fue volver a despertar, pues, a impulsar esa dinámica comercial entre el sur peruano y lo que se llamaba antes el Alto Perú, ¿no? Lo que es ahora el altiplano boliviano. Era volver a impulsar esa conexión comercial, ¿no? Pero el objetivo más importante era, ¿no?, arrebatar la hegemonía que tenía Chile, ¿no?, comercial en el Pacífico Sur. El objetivo era arrebatarle a Chile la hegemonía comercial en el Pacífico Sur. Según eso se trabajó. Tenemos que ver allí cómo se estableció la Confederación y las posturas políticas que generó, ¿no? Por un lado, pues, las posturas políticas, y por otro lado, el establecimiento de la Confederación. Sobre el establecimiento, bueno, vamos a decir que primero se convocó a sendas asambleas. Para entre los notables, y que los notables no son más que los más ricos de una región, ratificar la creación del país que está presto a unirse en una confederación. Por ejemplo, en la asamblea de Huaura se acordó crear un nuevo país, el llamado Estado norperuano. En la asamblea al sur de Cusco, Sicuani, se acordó pasar a crear el Estado surperuano. En la asamblea de Tapacarí se acordó la ratificación del Estado boliviano. Luego, los representantes de cada estado, o sea, sus presidentes, porque van a tener sus presidentes, se iban a reunir los representantes en una asamblea de todos,
llamado el Congreso de Viena. No me vas a decir el Congreso de Viena. No me vas a decir el Congreso de Viena. No te puedes estar equivocando. El Congreso de Pana. Ah, ya no se equivoca. El Congreso de Berlín. Muy bien, acá la gente está escribiendo el Congreso de Tacna, muy bien. Congreso de Tacna. Llevado a cabo en 1500, ¿qué estoy hablando? 1800. Estaba hablando de las Cortes de Cádiz, 1837. Mira, Abigail. No se puede escribir, pero Abigail. No empieza a escribe en algunos lugares y se escribe en otros, no. Ya, dime los acuerdos en el ingrese. Ay, esta sí me gusta. Esta no me gusta. ¿Ya? A ver, ¿qué acuerdo se fijó en el Congreso de Tacna? ¿Ya? Importantes acuerdos en el Congreso de Tacna, muchachos. Acuerdos en el Congreso de Tacna. Por ejemplo, se acordó la unión de los tres países, de los tres estados, ¿no? Bajo un sistema federal, ¿no? Cada uno con relativa autonomía. Tienen sus presidentes, tienen sus parlamentos, tienen su bandera, cada uno tiene entonces su autonomía. ¿Ya? Se eligió como protector en aquel Congreso de Tacna, protector que está por encima de los presidentes, un protector común, Andrés de Santa Cruz. Con derecho a reelección, ¿no? Por 10 años con derecho a reelección. Y la medida comercial más importante fue la ley de puertos libres. La ley de puertos libres. Ya, por favor, Abigail, dame tiza de todos los colores de este, ¿ya? ¿Estaba yo? Sí. Son bien. Ya, dame todos los colores, por favor, necesito esas tizas. Ya, botamos estas tizas. Ah, no te voy a gastar más que poquito, nada más. Ahí está. Digo que Abigail es un amor, muchachos. ¿Ya? Así que apoyemos a Abigail, que está haciendo su pollada bailable, muchachos, para que saque para su Navidad. ¿Ya? Yo le colaboro con 3 pollos de frente, ¿ya? Y más bien, ¿quién de ustedes hace la tarjeta pollada para Abigail? Pro navideño. Ahí no tienes blanca. No, blanca me voy a traer. Ya. Bien, entonces la ley de puertos libres significará 0 aranceles para todas las importaciones y exportaciones que va a haber en esos años.
O sea, date cuenta la importancia de esta ley de puertos libres, de cero aranceles por el uso de puertos. Eso quiere decir que en los puertos peruanos bolivianos no se va a pagar nada, no se va a pagar nada. Eso era una clara intención de tumbarse, pues, de tumbarse a Chile, pues, ¿no? Claro. Profe, financie la chocolatada, dice la gente. Bueno, te pregunto, muchacho, imagínate que tú seas... porque la ley decía, la ley exacta, a ver quién lo busca en ChatGPT, al toque la ley exacta de puertos libres del Congreso de Tacna, así búsquenlo, de 1837, ¿no? En el contexto de la creación de la Confederación Perú-Boliviana, así debe ser bien preciso, no sé si saben usar la guía. La ley dice, todo barco que venga a hacer negocio con la Confederación y que no se haya detenido antes en algún puerto sudamericano, no solamente que tendrá los puertos libres, sino que también se hará goce de otros beneficios arancelarios. O sea, muchachos, si ustedes fueran ingleses, europeos, que vienen con sus barcos, con mercadería, a hacer negocios al Pacífico, ¿a dónde irían? ¿A la chilena que te cobra o a la peruana boliviana que no te cobra y encima te da otros premios? Muchachos, ¿con quién van ustedes así sinceramente? ¿Con la que te cobra o con la que no te cobra? Obviamente, pues dime, ¿con quién vas? ¿Con la que te cobra o la que no te cobra? Porque encima que no te cobra, Abigail, ¿qué le va a dar? Le va a dar otro beneficio. Dime, ¿corres algún riesgo con la que no te cobra? ¿Corres algún riesgo con la que no te cobra? Métete a la clase. ¿Cobras algún riesgo con la que no te cobra? Claro, pues Alexandra, salgo ganando. ¿Alexandra? Pero yo he preguntado a tus compañeros, Alexandra. Ya bueno, Alexandra, de manera general también ella está participando, claro, ¿no? Claro, Alexandra también entonces se mete con la que no le cobra, ¿no? Aunque Alexandra pues está bien metida en la clase ella, ¿no? Me da gusto, mamita, también se va porque sabe que es un beneficio rotundo, pues, ¿no? Rotundo, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, hubo discrepancias, ¿no? Hubo discrepancias, las posturas, vamos a ver ahí, postura, ¿no? Postura. Los que estuvieron a favor, y los que se manifestaron en contra de esta política, contrarios, ahí está, estuvieron a favor todos los que estaban vinculados a negocio de importación, exportación, pues era obvio, pues todos ellos. Por ejemplo, ahí estaban los ricos laneros de la Sierra Sur, los ricos plateros, ¿no? Exportadores de plata de la Sierra Central, las casas comerciales, sobre todo las que estaban en Lima, Arequipa, los propios cónsules británicos, norteamericanos, vamos a poner acá, los ricos laneros de la Sierra Sur, ¿no? Los ricos exportadores de plata de la Sierra Central,
Completa ahí, completa. ¿Ya? ¿Quiénes más están a favor? Toditas las casas comerciales, importadoras, exportadoras, sobre todo las que están ahí metidas en los negocios de importación y exportación de Lima y Arequipa, las casas comerciales que sacan la lana hacia Europa. ¿Ya? Mira acá, Abigail, casas comerciales cuya firma figura el apellido de sus dueños. Mira las casas comerciales, mira el apellido de sus dueños, mira casas comerciales, ¿ah? Que más adelante lo vas a ver manejando negocio de guano. Estamos en el caudillo militar en la República Temprana. Pregunto, entre esas casas comerciales extranjeras, ¿encontrarás tu apellido Chambochumbi Condorcanqui? ¿Encontrarás tu apellido Maita Yatahuamá? Ya pues, muchacho, no vas a encontrar apellidos de serrano. Son apellidos extranjeros, pues, muchacho. Y no, con esto no estoy ofendiendo a nadie. A ver, ¿tú sientes alguna ofensa? Estamos describiendo la realidad, sino que a veces tú te olvidas, pues te olvidas quién eres, claro, ¿no? Tú te ríes pensando que yo estoy hablando, ¿qué? Yo no estoy dando broma, muchacho, ¿no? Sí, pues sí, yo soy consciente. ¿Cómo vas a encontrar apellido Quijaite en una casa comercial del principio pues, de la República? Casas comerciales extranjeras no se van a apellidar pues, Quijaite, pues, muchacho. Ese es un apellido serrano y yo lo acepto, me reconozco pues por el apellido de mi padre adoptivo, Quijaite, el señor Quijaite, a quien lo quise mucho. Porque si vamos pues a lo biológico, bueno, Abigail, te conté que mi verdadero padre pues es Bertetti, un italiano. Claro, ¿no? Claro, entonces ya, pero bueno, al final padre es el que cría, pues, ¿no? Y yo me siento muy Quijaite. Pero fenotípicamente, obviamente, pues mis rasgos se nota pues a leguas, los rasgos europeos. Y yo por eso pues no me voy a estar creyendo, pues, muchachos, porque tengo pues los rasgos pues italianos, ¿no? ¿Ya? Así que dejemos una tontería, ¿ya? Vamos a ver acá los cónsules, ¿no? De Inglaterra, Francia y Estados Unidos, ¿no? Ahí está, ¿ya? Los cónsules, ¿no? ¿Qué? Transfenotipo. Voy a saber. No, yo no he dicho ario, ¿no? Porque los arios son alemanes, yo no he dicho ario, yo he dicho italiano, yo no he dicho ario, ¿ya? He dicho. Bueno, bien, no, los cónsules catalogaron a la Confederación, escúchame bien, con los calificativos de sinónimo de civilización y progreso. Esos fueron los calificativos de los cónsules extranjeros radicados aquí en el Perú, ¿ya? Los cónsules extranjeros. Bueno, los cónsules es algo así como ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? ¿Ya? En contra, a ver, lúcete en contra. ¿Quién están en contra? En contra. En contra, ahí vamos a encontrar, a los artesanos de Lima y provincias. Artesanos de Lima y provincias. ¿Escuchan? Artesanos de Lima y provincias, ¿eh? ¿Por qué los artesanos están en contra de la Confederación? Porque una ley de puertos libres, ¿qué generaría en ellos? Una ley de puertos libres. Una ley de puertos libres generaría el abarrotamiento de mercadería importada, mucho más barata, incluso de mayor calidad.
Los sombreros que llegarían de Inglaterra tendrían esas características. Los zapatos que llegarían de Inglaterra prácticamente destruirían la industria artesanal de zapatos. No sé si me estás entendiendo. Unos zapatos marca Chaskin, ¿no?, comparado con unos zapatos ingleses de mayor calidad y más barato. Tú vivieras en esa época, chico, ¿qué comprarías? ¿Zapato peruano o zapato inglés? Te he dicho, zapato inglés de mayor calidad y más barato. ¿Qué compras? Obviamente, pues, obviamente. ¿Qué dicen, David? ¿Qué dicen? ¿Compraría zapato inglés o zapato peruano? A ver, hace su pierna, preferís. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que yo hace mi pierna? Oh, mi madre, oye. Dime tú, respondería, ¿compraría zapatos? No, profe, yo como amo mi patria, compraría a un peruano. No, pues muchacho, nadie haría eso. Y si alguien lo llega a hacer, es porque sería un reverendo eso se llama ser imbécil, pues, ¿no? Eso se llama ser imbécil. ¿Cómo vas a comprar un zapato de mayor calidad, más barato, y vas a comprar el otro? No, eso no es insulto, muchachos. Solamente, pues, una persona, pues, un poco retardada, pues, ¿no? O sea, ¿no? No, eso mata la artesanía nacional, pues, ¿no? Y yo con mis zapatos Bastidas. Ya, entonces, muchachos, vamos a ver acá. Vamos. Lucho. Otro sector que estuvo en contra fueron los ricos azucareros de la costa norte, azucareros de la costa norte, azucareros de la costa norte, ¿ya? Los ricos azucareros de la costa norte. Los ricos azucareros de la costa norte son exportadores de azúcar. El 90%, más del 90% de su azúcar se vende en Chile. Pregunto, explicación. ¿Por qué, si son exportadores, más del 90% de su exportación al Chile, por qué están en contra de la Confederación? Escucho, rápido, no importa que te equivoques. ¿Por qué están en contra? A ver. ¿Por qué están en contra? ¿Por qué están en contra los ricos exportadores de azúcar de la costa norte, de Lambayeque, La Libertad, toda esa gente? Asumieron una postura conservadora, fueron conservadores, los conservadores son los que están en contra, los liberales están a favor, no te olvides, ¿no? Ellos son, bueno, llegaría azúcar de otros lugares, sí es posible, sí, una es eso. Tendría que competir con el azúcar importada que podía llegar a otros lugares, claro. Y otro causal también es que gran parte de su azúcar, como te digo, 90% se va a Chile, y bajo el acuerdo de que el Perú compre monopólicamente prácticamente el trigo chileno. Ese era el acuerdo. Y si se decreta una ley de puertos libres, se tendría que importar o habría la libertad de traer harina de otros lugares, ¿no? Trigo de otro lugar, harina de trigo, ¿no?, de otros lugares. Y eso perjudicaría la venta chilena de trigo. Y si los chilenos ven que el acuerdo se rompe, de que no venden su trigo, ¿qué dejan de comprar? Azúcar. Y recuerda que su azúcar de esta gente está dependiendo del mercado chileno. Entonces, por ambos lados, los azucareros se perjudican. Ahora entiendes por qué están en contra de la Confederación. ¿No? ¿Está bien? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, miren acá. Otro sector que estuvo en contra fueron los expatriados, conservadores
los expatriados conservadores derrotados en la guerra civil, que ha empezado en 34. La guerra civil entre liberales y conservadores ha empezado en 34. Y aunque hubo un alto al fuego en Maquinguayo, sin embargo la guerra continuó pues hasta el asesinato, la ejecución de Salaverry. ¿Cuándo fue fusilado? ¿En dónde? A ver, los que dominan, ¿dónde fue fusilado Salaverry? Después en una región allá en Arequipa, donde fue fusilado Salaverry después que perdió la batalla y zapatilla marca Mike. Marca Mike. Es el colmo de esta gente pobre hoy. Bueno, Soca vaya, muy bien mamita, muy bien, Ami, no, muy bien. Entonces, otros que estuvieron en contra fueron el propio Chile y Argentina. Y aunque Argentina no mandó tropas, Chile sí organizó unas campañas militares para destruir la Confederación. ¿Cómo se llamó las campañas militares que organizó Chile para destruir la Confederación? Se llamó campañas a puertos intermedios. ¿Qué estás hablando? Campañas restauradoras. Los chilenos interpretaron que ha llegado el momento de restaurar el orden geopolítico que ha malogrado, ¿no?, este intento de unir Perú y Bolivia. Es un desorden lo que ha generado y hay que volver al orden. ¿Ya, muchachos? Vamos a ver ahora entonces, bueno, después de esta derrota, ¿no?, porque las campañas restauradoras vencen en Yungay, vencen la batalla final, después de una derrota, ¿no?, en Paucarpata, ¿no?, pero logran la victoria final en Yungay. Después le entregan el gobierno a Gamarra. Gamarra intenta nuevamente impulsar la Confederación Perú-Boliviana, pero ahora dirigida por él. Y bueno, encontró oposición, incluso lo matan a Gamarra por allá, por una región llamada Ingavi, ¿no? El más importante caudillo conservador de los inicios de la República muere. Y con Gamarra los sectores conservadores trastabelean, ¿no? Los sectores liberales se van a imponer. Bueno, aunque después de Gamarra, en realidad hay toda una anarquía militar. Bueno, vamos a ver ya la prosperidad falaz. Después de la anarquía viene un periodo de relativa estabilidad, como hemos descrito, y de bonanza económica, en la que yo voy a analizar aquí tres momentos importantes durante la prosperidad falaz, ¿ya? Voy a analizar aquí los gobiernos, en plural, los gobiernos de Castilla. Los gobiernos de Castilla. Los gobiernos de Castilla, luego voy a analizar aquí, por aquí, la guerra con una potencia, con un imperio que quiso volver a hacernos su virreinato. Dime, ¿qué imperio quiso durante estos años volver a convertirnos en su virreinato? La guerra con
la guerra con España. La guerra con España hizo volver a convertirnos en su virreinato, ¿no? Y otro suceso importante, último, que lo voy a poner por acá. El presidente que entregó el guano para que una sola casa comercial se encargue de venderlo. ¿Cómo se llamó ese contrato que le dio la venta de guano a una sola casa comercial? Lúcete, ¿cómo se llamó? El contrato, ¿qué dice Abigail? Léeme un favorcito. Léeme lo que dicen los compañeros. No dice nada. El contrato. Quirós. No es el contrato Quirós. Es el presidente Balta y el contrato. Y el contrato Dreyfus. Balta y el contrato Dreyfus. Muy bien, la guerra con España es del 66. El contrato Dreyfus es del 69. Y los gobiernos de Castilla, bueno, hay que hablar ahí de un primer gobierno constitucional, ¿ya? Un gobierno provisional y un segundo gobierno constitucional. Un poco de historia política, poco de historia política. El primer gobierno constitucional fue después que derrotó en Carmen Alto a Vivanco, 45 al 51, un gobierno provisional cuando le dio golpe de Estado a Echenique, del 55 al 57, y un gobierno constitucional amparado por la Constitución del 56, que decía que el gobierno debe ser 4 años, del 58 al 62. ¿Hasta ahí me estás entendiendo? ¿Hasta ahí me estás entendiendo? Ahí está. Gobierno de Castilla. Castilla, la gran hazaña de Castilla, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la gran hazaña de Castilla? La gran hazaña de Castilla, el gran logro de Castilla ha sido que la plata del Estado sea solamente para un grupo, para una oligarquía, ¿no? La gran hazaña de Castilla ha sido que ese flujo de dinero de las arcas del Estado se vayan a los bolsillos de la oligarquía de manera legal o ilegal. ¿Cuál ha sido la hazaña de Castilla? Que ese dinero del Estado se vaya a los bolsillos de la oligarquía de manera legal o ilegal. Lúcete. De manera legal. Hay que conocer esos mecanismos legales, cómo Castilla permitió, fomentó, facilitó que la plata del Estado, la oligarquía se lo meta al bolsillo, ¿no, muchachos? Esto es lo que Castilla, su gran hazaña, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo Castilla, qué leyes sacó para que la plata del Estado se lo meta al bolsillo, ¿no? Y con eso podemos concluir que su gran hazaña
es haber capitalizado a tu vieja. Capitalizó, completa, capitalizó a la vieja oligarquía. Capitalizó a la oligarquía. Hasta ahí. ¿Me están entendiendo uno de más? ¿Me están entendiendo? Oligarquía que luego invirtió su dinero. ¿Ah? Claro. Ya, entonces, a ver, mecanismos legales por el cual capitalizar la oligarquía. Primero, lo primero que hizo Castilla fue, ya, lo primero que vamos a notar, ¿no? No necesariamente lo primero que hizo, ¿no? El sistema de venta, el sistema de consignaciones. El sistema de consignaciones, que es la venta por comisión, que son los representantes del Estado que venden el guano en Europa y se ganan una comisión de toda la ganancia. ¿Ya? Agarran una comisión de toda la ganancia. Eso Castilla se lo entregó a peruanos se lo entregó en el primer o segundo gobierno. A peruanos se lo entregó en el segundo gobierno. ¿Ya? En el segundo gobierno constitucional, ¿ya? En el 60, casi al final, ya, ¿no? Casi al final. Entrega, casi al final de irse, ya, ¿no? Entrega el negocio del guano a los consignatarios peruanos. Esos autollamados HDP, los HDP se autodenominaron. Y nosotros aquí le vamos a decir con ganas a esos ricachones que se beneficiaron de la época de guano, los HDP. O sea, los hijos de... Los hijos del país, los hijos del país. Muy bien, Abigail, estás aprendiendo, Abigail, ¿no? De tanto historia de mí que escuchas. ¿Por qué recién entregó en el segundo gobierno? Porque no tenían tantos capitales. Entonces el propio Castilla le dio capitales así descaradamente con la ley de consolidación también. La ley de consolidación de la deuda. Consolidación. La ley de consolidación de la deuda. De la deuda interna, ¿no? Aunque también hubo consolidación de la deuda externa, nosotros nos interesa la consolidación de la deuda interna, ¿no? Donde justamente capitaliza a esa gente, ¿no? Bajo la excusa, porque para mí esto es excusa, para los investigadores, pues una forma camuflada, legal de darles el dinero del Estado, ¿no? Para pagar las deudas de independencia, los famosos vales que entregó Bolívar en la época de la independencia. Otra forma de capitalizar a la oligarquía fue la abolición de la esclavitud. Cada una de estas leyes está acompañado de corrupción, de pillaje, de estafa, claro, como la abolición de la esclavitud, donde hubo muchos hacendados que cobraron por negros muertos, por negros viejos, y los vendieron como si fuera nuevos. La abolición de la esclavitud, que también fue otra ventaja, fue otro negociazo, ¿no? Negociado de hacendados, ¿no? Hacendados. ¿No? Ahí está, ¿no? Y otra forma también de capitalizarse fue meterse al negocio de traer chinitos, ¿no? El tráfico de culís. Fue otra forma de capitalizarse. ¿Para qué trajeron a los chinitos culís de tan lejos? No, los trajeron para mano de obra
para el trabajo en donde principalmente trabajo en las azucareras de la costa norte. Secundariamente también los llevaron a las Islas Guaneras. Sin embargo, su objetivo era reemplazar o cubrir la demanda de mano de obra en estas haciendas azucareras que cada vez crecen más, producen más por esta inversión que la misma oligarquía está haciendo. Invierte en azucareras, en agroindustria de exportación, en agroexportación. Invierten en agroindustria de exportación y también invierten en banca. Fue en la prosperidad falaz donde surgieron los primeros bancos a partir de 1862-63, ¿no? Los primeros bancos. Siendo el primer banco del Perú el banco La Providencia. ¿Por qué? ¿Por qué España nos buscó la bronca? ¿Por qué España le hizo la guerra al Perú? Le buscó la guerra al Perú. ¿Ah? Causa principal de la guerra con España. Causa principal de la guerra con España. Luces. Causa principal de la guerra con España. Las riquezas guaneras, ¿de qué lugar? ¿De qué isla? Las riquezas guaneras de Chincha. Las riquezas guaneras de Chincha, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál fue el pretexto? ¿Cuál fue el pretexto de España para buscar problemas? Pretexto. El pretexto fue ¿ya? El incidente que ocurrió donde murió un español, incidente de la hacienda Talambo. Otro pretexto de España es la deuda pendiente que el Perú se había comprometido en el acta de Ayacucho, ¿no? Deuda pendiente que en realidad Castilla no le había pagado porque España no quería reconocer como Estado, no quería reconocer aún la independencia. Por eso que Castilla al final no le quiso pagar, ¿ya? Y con ese pretexto pues ha venido con sus buques de guerra y ha hecho todo este problema. España pretendiendo con intenciones neocoloniales, ¿no? ¿Cuál fue el presidente más humillado? El presidente más humillado por el Imperio Español. Humillación. ¿Quién acepta la humillación? El presidente Pezet. ¿Cómo se llama el tratado prácticamente humillante que tuvo que aceptar Pezet? El tratado humillante que aceptó Pezet, ¿no? Pezet termina en T. El tratado humillante fue el tratado Vivanco Pareja. El tratado Vivanco Pareja, que entre sus cláusulas decía que no solamente el Perú va a tener que cancelar la deuda que tiene pendiente, sino que también va a pagar 3 millones de pesos por indemnización de guerra, por gastos que ha hecho la flota española. Ni siquiera ha habido guerra y le va a pagar Pezet, le reconoce pagarle por indemnización. Encima, hasta que no se resuelva el tema de la matanza de españoles en el norte, la escuadra española va a posesionarse de las islas de Chincha hasta próximo aviso. Imagínate, prácticamente se estaba agarrando las Islas Guaneras. Y como si esto fuera poco, Abigail, se van a indignar cuando les cuente la cuarta cláusula, muchachos.
que el ejército peruano debe izar la bandera española y se le debe rendir honores con 21 cañonazos de sal. Muchacho, ¿tú aceptarías eso? ¿Tú aceptarías que tu presidente Peset se arrodille de esa manera a la nueva política neocolonialista española? Ya pues, muchacho, yo creo que nadie debería aceptar eso, ¿no? ¿Sabes quiénes eran los más entusiasmados, ¿no?, con que a Peset se lo saque del poder bajo el título pues de Atahualpa moderno? Atahualpa moderno, porque se estaba humillando. Si bien es cierto, la oligarquía era la más interesada por las Islas Guaneras, pero el pueblo también, pues dio su voz de protesta, ¿no? Y estalló pues la contraposición popular, pues, ¿no? Vamos a poner acá una consecuencia o una reacción, ¿no? Reacción fue el rechazo popular y el golpe que le hizo pues ya los de arriba, ¿no? Rechazo popular y golpe de Marianito, ¿no? ¿Qué Mariano? Ignacio Prado, de Mariano Ignacio. La posterior formación de la Cuádruple Alianza y la victoria en el combate de 2 de mayo. Encima quería que lo despidamos bonito. Así es, mi estimado Eduardo. Vivanco Pareja prácticamente es como si Peset se estuviera arrodillando al rey de España y le estuviera besándola, porque si Peset se arrodilla, ¿qué le va a besar simbólicamente a Abigail? Una vez arrodillado Peset simbólicamente, ¿qué le está besando al rey de España? Le está besando la mano, ¿ve, mamita? Le está besando la mano. Y eso es humillante. ¿Tú aceptarías eso, muchacho? No, pues, obviamente, ¿no? Ni Rebeca, ni Ami, ni nadie de mis alumnas pues está dispuesta. Y si hubiesen vivido en esa época, también hubiesen estado con el pueblo rechazando el gobierno de Peset. Todo el mundo se puso en contra de Peset y ya pues la oligarquía aprovechó para financiar, auspiciar a Mariano Ignacio Prado y que dé el golpe de Estado. Y Mariano Ignacio Prado le dedicaba a la guerra a España y allí se lleva a cabo el combate de 2 de mayo, el combate de octavo. Y para acabar, Balta no es cualquiera, Balta responde a nuevos intereses en contra de los consignatarios limeños. Balta, junto con su ministro, ¿quién es el ministro de Balta? Artífice de este contrato, Nicolás de Piero, ¿no? Y con Nicolás de Piérola se establece el contrato, ¿no? Dreyfus, el contrato Dreyfus. ¿Ya? ¿Cuál fue el acuerdo? El acuerdo fue que Dreyfus, ¿cómo se va a beneficiar? ¿Qué le va a dar el Estado peruano? ¿Ah? Hasta el final, la Vigila, hasta la última esquinita de la pizarra, ¿ya? Dreyfus, ¿ya? obtendría el monopolio de la venta de guano. Monopolio, ya no hay que poner guano, pero se sobreentiende ya, ¿no? Monopolio de la venta. Incluso se estableció la cifra,
Dreyfus va a vender 2 millones de toneladas de guano. ¿A cambio de qué? ¿Qué le va a dar al gobierno? A cambio de, escucha bien, mensualidades. A cambio de adelantos. A cambio de amortizaciones de la deuda. Y tú vas a seguir investigando qué cosa más recibió Dreyfus. Voy a poner un etcétera. ¿Ya? ¿En qué se gastó la plata? Gastos. Balta se dedicó a toda una política, priorizar la construcción de ferrocarriles y otras obras públicas que construyó Balta hasta por las horas. Pero aún así los préstamos, los ingresos no alcanzaban. Y Balta se hizo enormes préstamos que endeudaron al gobierno siguiente. Balta terminó sus días cuando le dieron golpe de Estado. Los hermanos muy bien, no se equivocaron. Son los hermanos Gutiérrez. Quienes estaban impidiendo la toma del poder por parte de los civiles. Y como Balta de alguna manera estaba apoyando esta toma de los civiles del poder que han ganado las elecciones, los hermanos Gutiérrez se pusieron en su contra. Lo llegan a matar incluso a Balta. Muy bien, muchachos, seguiremos dando esta coyuntura que está poniendo fin al primer militarismo durante el desarrollo de las preguntas. Tenemos, ¿cuántos minutos, Abigail, para responder las preguntas? 3 minutos para responder las preguntas, muchachos. Ha sido un gustazo. Yo estoy recontramatado, pero me sigo quedando, muchachos, para responder tus preguntas, porque espero que la clase ha sido productiva. ¿Ya? A ver sus preguntas, a ver. Ya, voy a dar las claves, ¿no? Voy a dar las claves para que... ¿Ya? Voy a dar las claves para que, en base a las claves también, me... Vamos a ver acá, claves. Ya. Hay una corrección, si no me equivoco, en la 2. En la 2 hay que corregir, ¿ya? En la 2 hay que corregir que el segundo gobierno constitucional de Castilla
Ahí están los años, el segundo gobierno constitucional de Castilla. Y me parece que ahí están tomando otras cifras, ¿no? El segundo gobierno constitucional de Castilla es del 58 al 62, ¿no? El gobierno constitucional que ganó las elecciones. Muy bien, regreso, voy a darme los más manos y regreso. Está bien. Miren que avancen, avancen. Aquí dice Chipi, ¿ahora lo tomo? Sí, ahora tomo la foto. Ah, Chipi es sí, ¿no? Asentir. Ya, a ver. Preguntas, empecemos. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál necesita aclaración? ¿Cuál no te cuadra? ¿No te cuadra? ¿Qué es un gobierno pendular? ¿Qué es un gobierno pendular? Bueno, viene de una metáfora, ¿no? Del péndulo del reloj. Ir de un extremo a otro, ¿no? Un gobierno pendular es, por ejemplo, el gobierno de Castilla, ¿no?
Castilla fue conservador en sus inicios, un tiempito fue liberal cuando le dio un golpe a Echenique, luego le dio una patada a los liberales, se volvió a ir con la gente conservadora. Ese es un pendular, ¿ya? No se decide, claro, ¿no? Tipo Rospigliosi, el actual presidente del Congreso, antes fue comunista, de los más bravos, de los más rabiosos, y ahora es el más rabioso fujimorista, ¿no? Así hay gente, pues, ¿no? Hay gente que hace esa metamorfosis, ¿no? ¿Dónde está el material? Que no lo encuentro ahí. Ahí, acá está. Ya. Otra pregunta, muchachos. ¿No hay ninguna duda? ¿Todas te salieron? ¿Todas te salieron, muchachos? Acá también tengo el impreso, que monse, ni me había dado cuenta acá. Acá tengo el impreso. Ya. Ya sabes el tipo de pregunta. A ver, este es intensivo, ¿no? Y yo he dicho que en la 2 hay una corrección, sí, en la 2 era la corrección, sí. ¿Ya? Para que la respuesta sea la E, ¿no? Y no vayas a marcar la A, porque la A se llevó a cabo pues durante su gobierno provisional, por eso yo te he aclarado que hubo un gobierno provisional y no un gobierno constitucional. Una cuestión tecnicista, ¿no? Tecnicista, ¿ya? ¿No? Una cuestión tecnicista, ¿no? ¿No hay preguntas entonces? Bien, muchachos. Entonces, Abigail, ¿le tomaste foto? Sí.